Buenos días, iglesia, qué alegría estar una vez más juntos, aún en medio de la virtualidad, pero juntos como la novia del Señor para adorarle y para practicar un poco lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo en el cielo. Así que disponga su corazón ahí y bueno, nada, escoge el lugar donde va a estar para disfrutar de este servicio de adoración y alabanza. Puedo ver con claridad la razón de mi canción. Es Cristo. En el centro de mi ser vive el que resucitó. Es Cristo. Como tú no hay nadie, tu amor es grande y tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Yo nací para alabar y gritar que no hay nadie más que Cristo. Yeah. Como tú no hay nadie, tu amor es grande y tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti, Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. eres el principio, eres el fin, Eres mi futuro y no vuelvo atrás. Eres la razón de mi canción. Se trata de ti, se trata de ti. yo vivo por ti, pues se trata de ti.
precio en la cruz. El cielo abriste para mí. Hoy estás llamándome de tu hueso del mar. Esta es mi voluntad. Let's go, vamos a bailar, todos a celebrar un nuevo amanecer. Let's go, tenemos vida en ti, de nuestro lado estás. Let's go. Tu gloria brilla como el sol, irradiando vida en todo ser. Venció la muerte y vivo estoy. De tu victoria me apropio hoy y en mi destino andaré. Por tu gloria viviré. Tu gloria brilla como el sol, irradiando vida en todo ser. Venció la muerte y vivo estoy. Tu victoria me apropio hoy y en mi destino andaré. Por tu gloria viviré. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos a bailar, todos a celebrar un nuevo amanecer. Let's go. Tenemos vida en ti, de nuestro lado estás. Let's go. Let's go. Let's go. Te adoramos. Qué alegría poder decir que te conocemos, que tu amor y tu evangelio ha llegado a nuestra vida. Qué alegría para nosotros que podemos hoy acercarnos, como dice tu palabra, confiadamente ante el trono de la gracia y recibir tu amor, tu aceptación y tu perdón. Gracias, Señor. Te adoramos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy
La palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos.
Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, tú depositaste en nosotros este gran tesoro. Y ahí donde estás, quiero invitarte a que por un momento puedas entender y cantar realmente con conciencia lo que estamos diciendo. La palabra dice que nosotros somos frágiles, vasijas de barro. La fragilidad habla de estar propensos a quebrarnos, propensos a rompernos. Sí, hemos estado propensos y como dice la palabra, hemos estado perseguidos, abatidos, dolidos, pero jamás destruidos ni abandonados. Y hoy quiero invitarte en una dirección especial a que tú puedas agradecer a Dios por lo que ha hecho en tu vida, aunque sea doloroso, aunque no haya sido lo que esperabas, aunque te sientas como una vasija rota, aunque sientas que el pecado es más grande que tú, aunque sientas que tú no sirves para esta vida de evangelio, aunque sientas que no hay para ti perdón, no hay salvación, yo quiero decirte que hoy estás en el lugar correcto, en el momento correcto para decir: papá, recibo tu perdón, recibo tu gracia y entiendo que soy una vasija rota y que por cada una de esas grietas, de cada herida, de cada cicatriz se va a proyectar la luz que va a alumbrar a los que han estado en oscuridad. Y así el sufrimiento tiene sentido, y así el dolor tiene sentido. Y así cada cosa que creíamos que antes nos alejaba de Dios, ahora nos acerca y nos recuerda la necesidad que tenemos de un Salvador. Canta una vez más este coro con todo tu corazón. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, papá. Gracias, Señor. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte, y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba: ¡buenas nuevas! Isaías dice: ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¡Hermosos pies! Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen crees en el evangelio, ellos quieren decir crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey,
Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. Iglesia, muy buenos días, qué bueno poder estar una semana más con ustedes, una semana más compartiendo esto que tanto nos gusta, momentos de adoración, momentos de alabanza, disfrutando de su palabra y nos encanta poder hacer esto con ustedes. Esta semana estoy seguro de que Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros y si Dios ha sido bueno con usted, le pido que tome su ofrenda ahí en su mano. Si usted todavía no sabe cómo realizar las ofrendas, cómo llevar sus donaciones a la iglesia, puede hacerlo en la oficina del Emporio de 8 a 12 y de 2 a 6 o a través de la cuenta bancaria Bancolombia que estará apareciendo en pantalla o comuníquese al celular de la iglesia y ahí le dan los datos que usted necesita para poder hacer sus donaciones y llevar sus ofrendas. Entonces vamos a orar, a darle muchísimas gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros y cómo nos ha sostenido. Papá, te doy muchísimas gracias de verdad por los trabajos, por los empleos, por el dinero que le has provisto a tus hijos. Muchísimas gracias porque te has mostrado como un Dios dador, un Dios padre, un Dios soberano que tiene cuidado de sus hijos. Muchísimas gracias por aquellos que han podido bendecir a otros con sus bienes, con esos bienes que tú les has permitido administrar. Muchísimas gracias por cuidarnos en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan difícil y tan dura para muchos, Señor. Muchísimas gracias porque tu iglesia sigue en pie, sigue viva y sigue creyendo que tú eres un Dios real, un Dios vivo y que sin importar las circunstancias estamos ahí contigo y tú estás con nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Y les quiero recordar
que tenemos los servicios presenciales. Ya volvimos a nuestra iglesia, al lugar de Caracolí. Entonces, si usted quiere hacer parte de estos servicios, hay unos formularios que se están rotando por redes sociales, y si usted no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer, fíjese en el estado de WhatsApp de la iglesia. Ahí se están colocando los formularios para que se inscriban, el formulario de las 8 y el formulario de las 10 de la mañana, para que haga parte de los servicios presenciales. También los jueves tenemos servicio a las 7:30 de la noche, para que por favor se conecte por Facebook, disfrute también de esos servicios que son súper buenos y que estamos seguros de que lo van a bendecir. Hay muchas personas diferentes predicando, llevando la palabra, entonces para que también lo disfrute. Entonces, si usted quiere ver el servicio del día de hoy, también a las 4 de la tarde puede hacerlo. A las 4 de la tarde también tenemos transmisión los domingos. Entonces, sin más anuncios, vamos directamente a la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. Es el pasaje que vamos a leer en esta mañana, y yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted puede ubicarse en esa misma versión, o si no, a seguir ahí la lectura con atención. Pero antes quiero hablar un poquito del contexto, los versículos anteriores a este pasaje que voy a leer. Y habían pasado 3 años aproximadamente desde cuando se empezó a escuchar, ¿sí? Los milagros, las obras que Jesús hacía, sus enseñanzas, por todas partes. En Israel, en todo el territorio estaban hablando. Empezó a hacerse un movimiento, un murmullo de voces diciendo: ¿y qué es lo que está pasando? En todos lados oímos de milagros, de liberaciones, de sanidades que Jesús estaba haciendo por todas partes. Estaba en un recorrido por las aldeas, por las ciudades, y siempre por donde él iba una gran multitud con él. Le seguía una gran multitud para mirar lo que él hacía, o también porque necesitaban ser sanados. Jesús va de regreso a Jerusalén. Empieza una gira hacia Jerusalén, y cuando llega a la región de Cesarea de Filipos, es un lugar, se cree que un lugar muy fértil, muy bonito, donde hay muchas aguas. Queda más o menos a 40 kilómetros al norte de Galilea. Cuando usted mira el mapa ahí y se ubica en el mar de Galilea, puede ver ahí Cesarea de Filipos, una región de verdad muy hermosa. Y Jesús entonces en este regreso a Jerusalén quiere hacer saber 2 cosas a sus discípulos. Quiere afirmarlos en 2 cosas que son muy importantes para los seguidores de Jesús. Y primero es quién era él, ¿sí? Que escuchar qué decía la gente, y también a sus discípulos qué pensaban de quién era él. Y lo segundo es lo que él iba a hacer, o sea, su propósito con el cual estaba aquí en la tierra. Y vamos a ver en primer lugar que Jesús pregunta a sus discípulos. Mientras están ahí, ya no está la multitud, está Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús les pregunta: bueno, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y pues los discípulos comienzan a contar lo que habían escuchado, ¿sí? Cuando uno va entre un grupo grande o entre una multitud, hay muchos comentarios, ¿cierto? De lo que está sucediendo, de uno, de otro. Cuando hicimos una caminata aquí en Villavicencio, recuerdo una vez una caminata, creo que era por la familia, pero había mucha gente, y entonces los unos comentan una cosa del tema, otros otra, y así uno alcanza a escuchar muchas opiniones. Y entonces Jesús dice: ¿quién dice la gente? Allá, la gente, que es el Hijo del Hombre.
Y los discípulos comienzan a contarle a Jesús lo que han escuchado mientras van caminando con él. Pues uno dice que es Juan el Bautista, que ha resucitado a los muertos, seguramente volvió a vivir. Otros dicen que es Elías, un profeta que había del Antiguo Testamento, que había estado también en la tierra. Otros dicen que es Jeremías, pero otros dicen que alguno de los profetas. No tienen definido, pero bueno, es un profeta, ¿sí? Jesús para la multitud es un profeta. Y pudiéramos hoy también pensar cada uno en quién es Jesús. ¿Qué ha oído usted acerca de quién es Jesús? Sus vecinos. Para sus vecinos, ¿quién es Jesús? ¿Alguna vez les ha preguntado? Podía esta semana hacerse ese ejercicio, ¿cierto? De ir a su vecino y preguntarle: vecino, para usted, ¿quién es Jesús? Porque todos saben de Jesús, pero realmente ¿quién es? Sí. Y poder ir allá en su trabajo, donde usted esté, en su empresa, en cualquier lugar donde usted vaya, poder preguntar: ¿quién es Jesús? Y tener una opinión de las otras personas. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Algunos hoy nos dirían: sí, Él es un Dios bueno. ¿Sí? Para muchos Dios es un Dios bueno, es un Dios lleno de amor. Para otros es un Dios injusto que permite tanta maldad y sufrimiento en la tierra. ¿Por qué hay tanta maldad si Dios es amor? ¿Sí? Para otros, es alguien seguramente muy especial, pero otros también cuestionan, porque Dios no contesta sus oraciones como ellos quieren o como ellos han pedido. Le pedí algo a Dios y me dio lo contrario. Pedí que se sanara y se murió. Pedí que se muriera y vivió. ¿Sí? Entonces, es así, ¿cierto? La contradicción de la vida, la realidad que tenemos. Pero Jesús va entonces directo a sus discípulos. A sus discípulos, diríamos hoy a su iglesia. Y para ustedes, ¿quién es Jesús? Sí, ya viene aquí. Digamos que nosotros somos el grupo de los 12, los discípulos de Jesús. Y entonces Jesús ya va más directo y dice: bueno, allá afuera para la multitud, el Hijo del Hombre es un profeta, pero para ustedes, ¿quién soy? Porque ellos habían visto sus milagros, sus obras, habían disfrutado de su palabra, de momentos especiales al lado de Jesús. Y entonces tenemos esa respuesta conocida y maravillosa de la revelación que recibe Pedro y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y es una gran revelación de parte de Dios. Y Jesús lo felicita. Jesús felicita a Pedro y dice: bienaventurado eres, Simón, porque eso se lo reveló mi Padre que está en los cielos. No te lo inventaste tú, ni lo oíste allá entre la multitud. Esa voz viene directamente del cielo. Y era una revelación maravillosa y tan importante. Seguido a eso, Jesús encomienda a Pedro una gran misión. Y dice: no lo aprendiste en ningún ser humano. La segunda cosa es lo que iba a hacer. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver en esta mañana en la lectura de nuestro pasaje de Mateo capítulo 16 y el versículo 21 al 27. Esa es nuestra lectura. Si usted lo tiene ahí, siga con atención. Y dice: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitará. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás,
Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Amén. Y le he puesto un título a este pasaje y es comprados a gran precio. Y es lo que Jesús quería más bien hacer conocer a sus discípulos. Su propósito con el cual Él estaba en la tierra. El propósito con el cual había venido a la tierra. Y a comprar nuestras vidas. Tengo 2 puntos para reflexionar en esta mañana. El primero es el anuncio inesperado. Y el segundo es una pregunta: ¿soy un seguidor de Jesús? Cada uno te puede preguntarse: ¿soy un seguidor de Jesús? Y vamos a desarrollarlo más adelante. Bueno, veamos primero el anuncio inesperado. Anuncio inesperado, porque era un momento a solas con Jesús. No estaba ya la multitud, no estaba nadie más. Estaba Jesús, sus discípulos, en un momento realmente especial de mucha comunión, y pues con la revelación que habían recibido de quién es Jesús, pues era algo así como una fiesta, ¿cierto? Era un momento bien agradable. Pero Jesús dice: es el momento de decirles, de advertirles, porque ya faltaban, se cree que faltaban más o menos 6 meses para que fuera el tiempo de este anuncio que les estaba dando. Y entonces Jesús abre su corazón y dice: ya es el tiempo de irles diciendo, de ir anunciando, para que tampoco los tome de sorpresa. Y entonces Jesús dice: es necesario subir a Jerusalén y sufrir. Hay 3 cosas. Dice: en Jerusalén va a suceder algo inesperado. El Hijo del Hombre va a sufrir muchas cosas terribles, va a morir. Pero también aquí hay algún pero, de esos buenos en la Biblia, ¿cierto? De esos peros buenos. Dice: pero al tercer día va a resucitar. Era la esperanza, ¿cierto? Era un mensaje no así de fracaso, no era un anuncio de solo sufrimiento y dolor y desesperanza. No, era también un mensaje completo. Dice: va a sufrir, va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Por más que traía la esperanza, un mensaje de esperanza también, los discípulos se preguntan: ¿por qué es necesario? ¿Por qué era necesario que tuviera que sufrir? ¿Por qué era necesario que tuviera que morir? Y ya nosotros conocemos, en ese momento ellos no sabían, estaban preguntándose: ¿por qué es necesario que nuestro profeta, nuestro maestro, que estamos tan contentos con él, tenga que morir? Hoy nosotros sabemos que ese era el plan de Dios, trazado desde la eternidad para nuestra salvación. Dios mirando a la humanidad, era el plan de Dios. Un día se reunieron y: ¿a quién enviaré? Y Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí, yo voy. Y Él asumió esta responsabilidad y por eso estaba ahí, para traer salvación. Y es lo que los discípulos no podían entender, pues nunca habían escuchado ese mensaje, ¿sí? De que va a morir. No, dice que por primera vez Él empezó a hablarles claramente y a decirles lo que iba a pasar. Y que eso crea una expectativa, ¿sí?
si nos dicen, algunos de nosotros, te quedan 6 meses de vida. ¿A alguien le han dado esa noticia? No, creo que no, ¿cierto? Pero pudiera ser. Y a algunos sí les ha tocado vivir esa experiencia. Y entonces empieza una cuenta regresiva, o te quedan 3 meses de vida. Te quedan poquito. Nosotros como familia, Gutiérrez, con mi mamá vivimos muchos momentos así, donde la ciencia, los médicos decían, llévensela para la casa porque le quedan poquitos días. Denle en gusto, complázcanla en todo lo que quiera. Y todavía está viva. Tiene 93 años, 92 años y todavía está ahí. Sí. Entonces, pero noticias así no son tan agradables, ¿cierto? Ni queremos recibirlas. Pero entonces Pedro dice, no, él de una se adelanta y también da un aporte queriendo defender al Señor. Y dice que lo llamó aparte. Aquí dice para reprenderlo. En otra versión dice para reconvenirlo, como para aconsejarlo, ¿cierto? No, Señor, que eso no te puede acontecer a ti jamás. Que jamás eso te acontezca. Esto jamás. Yo me encargaré de que esto no te suceda. Y es una gran respuesta, ¿cierto? Para el ser humano. Querían tenerlo ahí, pero no era el propósito. Dios ha dicho que es necesario que sufra y que muera por los pecadores. El justo por los injustos. Es necesario. Y por eso Jesús no puede aceptar esta respuesta de Pedro. Él dice no. Dios, no hay otra manera, no hay otro camino. Y Dios lo reprende duramente, no por su error, sino por el mensaje que estaba transmitiendo. Porque antes había hablado de parte de Dios. Antes Pedro había sido, hacia un momento atrás, había sido un instrumento en manos de Dios. Pero ahora el enemigo quería imitar esa misma voz para engañar seguramente a Pedro y también para compadecerse de Jesús, para estorbar el plan de Dios. Y en la versión lenguaje actual me gusta que dice este texto: aléjate, Satanás, no hablas, Pedro, no hablas como Satanás. Lo tengo aquí textualmente. Hablas como Satanás y me estás incitando, me estás provocando a desobedecer los planes de Dios porque tú no los entiendes. ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende las cosas de Dios, pues las interpreta a su manera, ¿cierto? Y es el peligro. Entonces también encontramos hoy muchos buscando otros caminos, contrario a lo que Dios ha dicho, que no hay otro camino, que no hay otra solución, pero están buscando otros caminos, otras alternativas. ¿Será que por este es más fácil? Porque por aquí está como muy complicado. Entonces algunos niegan el pecado. No, el pecado no existe. Esto no hay pecado. O le enseñan a la gente y dice, solo si tú piensas que es pecado, pues eso se convierte en pecado. Pero si no, pues no pasa nada. Otros siguen el evangelio, dice, pero sin tanto fanatismo, a mi manera. Yo sigo el evangelio, pero un evangelio a mi manera. Otros quieren un evangelio social, donde puedan ser el centro, o el humanista, donde yo sea importante y todas mis necesidades sean suplidas y pueda sentirme así contento y realizado en la vida. ¿Sí? Y pudiéramos encontrar muchas formas que el mundo tiene. Muchas formas que encontramos en las personas tratando de acercarse a Dios a su manera. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
Sí, en la vida encontramos caminos fáciles. Evangelio sin cruz, sí, claro, nos podemos inventar uno. Pero el verdadero evangelio habla de la cruz de Cristo, habla del sacrificio de Cristo, habla del único camino, habla de la obra de Cristo en la cruz como la única solución para nuestra condición perdida. Y Jesús entonces rechaza esta respuesta de Pedro y le dice: Pedro, dice, ahora Satanás quiere usar a Pedro por tenderle una trampa, pidiéndole que desobedezca los planes de Dios. Y Pedro entonces, en vez de una felicitación, ahora recibe una corrección, no un rechazo. Jesús no lo rechaza, pero lo corrige. Le dice: Pedro, no estás hablando, este mensaje no lo estás diciendo de parte de Dios, este no viene de Dios. Y le enseña, lo afirma: estás hablando equivocadamente, porque este mensaje es contrario a los planes que Dios ha trazado para ti mismo. ¿Sí? Y muchas en el discipulado vamos a recibir no solo las cosas bonitas. Si usted está discipulando a alguien o usted es discípulo de alguien, es muy importante en el discipulado aprender no solo las cosas bonitas y agradables, las palmaditas, la felicitación, sino también las cosas que nos afirman, las voces los momentos que nos corrigen, que forman así nuestro carácter como hijos de Dios, como discípulos del Señor. Y otra aplicación que podríamos dar acá es que desde el comienzo, siempre, desde el Edén, el diablo ha querido imitar lo que Dios hace. La voz de Dios. Allá fue a tentar a Eva y le dice: con que Dios ha dicho, y cuestiona lo de Dios. Y hoy hay muchas voces, ¿sí?, que pueden señalarnos otros caminos diferentes al camino de la cruz. Cuidado con esas voces. Así hablen en nombre de Dios, así usen la palabra, es un peligro. Por eso es muy importante, amada iglesia, que conozcamos la palabra, que usted lea la palabra, que usted la sepa, para que cuando escuche pueda discernir. Hoy hay mucho que escuchar en las redes, hay demasiadas cosas que escuchar. ¿Sí? Hay devocionales, hay mensajes, hay programas, hay una cosa, hay otra, todo el mundo ofrece. Pero ¿cómo podemos discernir esas voces? Solo conociendo la palabra que nos ayuda a discernir eso, a saber si esto es verdad o no es verdad. Hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El segundo punto es: ¿soy seguidor de Jesús? Nuestra pregunta. ¿Soy seguidor de Jesús? Y usted pudiera, y cada uno pudiéramos decir: sí, claro, somos seguidores, todos seguimos a Jesús. Y eso es bonito. Y como en las redes sociales, ¿cierto? Que es más fácil hoy. ¿Usted es seguidor de alguien? ¿Sigue personas en las redes sociales? ¿O alguien lo sigue a usted? Seguro que sí, ¿cierto? Eso es de una moda, ¿no? Tengo tantos seguidores y a veces compiten. ¿Cuántos seguidores tiene usted? ¿Cuántos? ¿Usted cuántos? ¿Sí? Y yo sigo a tantos. La verdad, yo no sé, a mí me sigue un resto de personas y a veces no sé ni por qué me siguen. ¿Sí? Yo creo que, no sé si a usted le pasa lo mismo. Lo siguen y usted no sabe ni por qué lo están siguiendo. ¿Sí? Como que ¿por qué? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué lo siguen? De pronto yo lo sigo a usted y no sé ni por qué lo estoy siguiendo. ¿Sí? Es verdad, así es. De fácil seguir a alguien, pero seguir a Jesús es diferente. Hoy en el cristianismo también muchos siguen las multitudes. ¿Sí? Yo me meto en este grupo grande con algún propósito, ¿cierto? Pronto pasar desapercibido. Otros
siguen una iglesia o una religión. Dice, a mí me gusta la religión, me gusta esa iglesia y voy ahí. Cuando le preguntan, ¿usted quién es? ¿Usted es cristiano? No, pues yo voy a la iglesia. Sí. Porque todavía no tiene una identidad de quién es. Pero la respuesta debería ser, ¿soy un hijo de Dios? Sí, soy un seguidor de Cristo. Pueden seguir también un líder. Ay, es que yo sigo al líder, me gusta, ese pastor me gusta, porque me cae bien por su manera de ser, por cómo predica, cómo habla, me gusta. Y puede ser su seguidor. Pero cuando viene un error, cuando viene de pronto, ¿cierto? Que eso es muy fácil, caer en un error, una equivocación. Entonces muchos se apartan, muchos están afuera y dicen, no quiero saber nada del evangelio, porque mete a todos en una sola bolsa, ¿sí? Así es el evangelio, así son los evangélicos. Seguramente sí, los evangélicos, pero no los seguidores de Cristo, ¿sí? Igual la culpa es nuestra, porque tristemente no les hemos enseñado a vernos como personas vulnerables, como personas que también nos equivocamos, que también fallamos. Nosotros como pastores fallamos muchas veces, muchísimo. Cometemos muchísimos errores. Herimos, ofendemos, nos ofendemos también, nos herimos por situaciones. No sé si usted sea uno de esos que está ofendido conmigo, con mi esposo, con alguno de los pastores por alguna situación, ¿sí? Y quisiera hoy pedirles perdón, que nos perdonen y que podamos, si puede acercarse y poder ayudarle para sanar su corazón. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Cómo sé que estoy siguiendo a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo sé que estoy siguiendo a Jesús si no las cosas del mundo, o no pensando, mirando las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde los hombres? Jesús en el versículo 24 enseña a los discípulos tres maneras de conocer si sigo a Jesús o no, de saber cómo, si soy de verdad un seguidor de Cristo. Y la primera cosa es, dice, que los que están dispuestos a abandonar su manera egoísta de vivir, dejar, renunciar. Jesús no pensó en lo que tenía que dejar para venir a la tierra. Si hubiera pensado en su gloria, tengo que despojarme de mi gloria para ir a sufrir a la tierra. Pero él más bien pensó en nosotros. Oímos también con facilidad, con mucha frecuencia, personas que dicen, ¿y por qué a mí? Cuando le pasa algo, ¿sí? De pronto lo robaron, de pronto tuvo una pérdida. ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí? Y ese es nuestro egoísmo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Sí. Estoy pensando en mí, estoy pensando en mi bienestar y no en los demás. Y una segunda característica dice que tome su cruz. Y la cruz representa dolor, humillación y gran sufrimiento. Me llamó la atención un detalle, que Jesús nos dice que tome mi cruz. No nos invita a tomar la cruz de Cristo, sino su cruz, su propia. Él señaló una cruz para cada uno. Y esta cruz representa dolor, humillación y gran sufrimiento. Dolor, humillación. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? ¿Sí? No es fácil humillarnos. ¿Y por qué tengo que humillarme? ¿Sí? No. Y sufrimos cuando alguien nos humilla. Recuerdo, alguien nos aconsejaba hace mucho tiempo y me decía, cuando no quiera ser humillado, mantenga humillado para que nadie lo humille. ¿Sí? Mantenga humillado y así nadie lo va a humillar. Pero nos cuesta mucho agachar, bajar la cabeza. La cruz, su cruz, mi propia cruz, me hizo pensar en que Dios trabaja
en nosotros de acuerdo al propósito que tiene con cada uno. Un propósito con Raquel. De acuerdo al propósito que Dios tiene contigo, Él va a trabajar. Y en ese proceso es donde viene el dolor. Puede venir el sufrimiento, ¿sí? Puede venir la aflicción, pero que el propósito de Dios se cumpla es lo más importante, que se cumpla en nosotros. Y una tercera característica es que esté dispuesto a seguir. Dispuesto a seguir a Jesús. Y el significado de esta palabra me llamó mucho la atención y quiero leerlo textualmente. Dice, seguir es adherirse firmemente y conformarse completamente a su ejemplo. Y si es necesario, también morir por su causa. Esto es ser un seguidor. Adherirse a su ejemplo, conformarse completamente y si es necesario, morir por su causa. Eso es seguir a Jesús. Es una de las características que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, diciendo, así puedes saber si es mi seguidor o no, ¿cierto? Si está siguiendo otro camino. Y la pregunta está contestada entonces, para saber cómo estoy siguiendo a Jesús. Pero ahora es la evaluación, es nuestra, es tuya, es mía. De acuerdo a estas tres características, ¿en qué porcentaje estoy como seguidor de Cristo? Y usted lo puede hacer, ese ejercicio en esta semana, leyendo nuevamente este pasaje. ¿Qué tanto he podido trabajar en mi egoísmo? Permitir que Dios trabaje en mi egoísmo. ¿Qué tanto he permitido que Dios trabaje en mi orgullo, quitando mi arrogancia y permitiéndome humillarme? Y también, ¿qué tan dispuesta estoy a seguirle como Él quiere? Y Jesús termina esta enseñanza diciendo que de nada sirve aferrarnos. Nos podemos aferrar a la vida, pero que de nada sirve. Y podemos ganar todos los bienes de este mundo, todo de tener muchas cosas materiales, pero todo es efímero, todo es pasajero, todo se desvanece, todo se pierde, se queda aquí en la tierra. Porque no hay nada que valga más que nuestra alma, ¿sí? Es definir acá el valor que tiene nuestra alma y en la eternidad, ¿dónde voy a estar? Tengo que resolverlo acá. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Sí? Puedo tener mucha riqueza, puedo tener muchas cosas materiales, pero finalmente los ricos también se mueren. Todos terminamos igualmente, ¿cierto? Y todo se queda aquí, pero nuestra alma, ¿a dónde pasará la eternidad? Fuimos comprados a gran precio por el sacrificio de Cristo, por su sangre. Tú y yo fuimos comprados. Recuerda que no hay otro sacrificio, no hay otra forma de ser salvos sino yendo a la cruz, sino mirándole a Él y saber que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, no podemos resolver nuestra situación complicada, no podemos resolver nuestra vida, cambiar nuestro carácter, cambiar esas cosas que son tan difíciles. Pero si dejamos que Cristo trabaje en nosotros, Él quiere trabajar en nosotros. Él está ahí para hacer su proceso de transformarnos a su imagen. Pero seguir a Jesús es lo más bonito, es lo mejor. Es lo mejor. Pero seguir a Jesús no es fácil. No es fácil. Porque Él pide una rendición total de nosotros. Él pide una rendición total. Él no pide un poquito. Él no pide algo. Él lo pide todo. Quiere todo de nosotros en gratitud. Y no es nada más sino nuestra gratitud, nuestra vida rendida a Él. Y es tan poquito
lo que pudiéramos hacer, rendirnos a Él, es tan poquito ante tan grande obra, tan grande amor de salvación, tan grande perdón que nos dio. Él estuvo dispuesto a sufrir, a morir por nosotros, el justo por los injustos, el que no cometió pecado por los pecadores, se hizo pecado por nosotros. Y este pasaje termina diciendo que un día Él vendrá, que Jesucristo vendrá otra vez en la gloria de su Padre para dar a cada uno según sus acciones. Él viene otra vez, y es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que así pasemos sufrimiento, dolor aquí en esta tierra, pero recuerde que Cristo resucitó. Y esa es nuestra esperanza, que un día también vamos a resucitar con Él para una vida eterna en el reino de los cielos. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. Y eso nos anima. Y cuando te sientas débil, cuando te sientas débil y venga el enemigo a traer pensamientos contrarios a tu mente, recuerda que no es en tus fuerzas, que no es en tu saber, que no es en tu experiencia, es por la gracia del Señor, es con la ayuda del Señor, es Dios trabajando en ti, es Dios haciendo la obra en ti, y que con Él somos más que vencedores. Amén. Padre, muchas gracias. Te damos a ti en esta mañana la honra y la gloria. Te damos gracias por tu obra en la cruz. Te damos gracias por tu perdón. Eres tan maravilloso, Señor. Y solo en tu obra hay perdón y salvación para todo el que cree. Solo en tu obra, Señor, hay perdón y salvación para todo el que se acerca a ti, para todo el que puede creer, el que escucha tu palabra y por la fe puede ser transformado, Señor. Solo tú eres ese camino verdadero. Solo tú eres ese camino, la verdad, la vida. Tú lo dijiste, Señor, y hoy como iglesia lo declaramos y estamos seguros de que no hay otra forma sino a través del sacrificio tuyo en la cruz. Pero ayúdanos, Señor. Aquí estamos necesitados de ti. Queremos seguirte, queremos avanzar contigo, queremos ir hasta el final, Señor. Que cuando nuestras fuerzas se agoten, cuando nuestra fe, Señor, se sienta débil, apocada, Señor, tu presencia, tu cruz nos lleve a recordar ese sacrificio vivo, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, esa obra tan grande. Y en gratitud podamos tomar nueva fuerza para esperarte hasta el final. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Que tengan una feliz semana. Un abrazo.